Hola, ¿cómo están? Yo soy Sofi. Y yo soy María. Y esto es Hablando de Mente, un podcast de Somos Dementes. Bueno, hola, bienvenidos al episodio del día de hoy. Hoy es un episodio muy interesante porque tenemos aquí a una artista acompañándonos. Ya vamos a presentar, ya vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Este es el tercer capítulo de esta temporada, en total el episodio número 29. Entonces, bueno, ya son casi 30 capítulos que nos venimos acompañando, que venimos conversando con diferentes personas. Y el tema de hoy es un tema que siempre decimos lo mismo, pero que en serio es muy diferente, ¿cierto? Que no hemos hablado antes, que no hemos conversado y que creo que no se conversa mucho. Entonces me genera muchas expectativas. Esperemos a ver cómo va a salir. Hoy tenemos aquí a Kaya Kun, ¿cierto? Nuestra artista invitada. Cuéntanos un poquito quién eres tú. Bueno, muchas gracias por la invitación. Pues sí, soy Kaya Q, soy artista y en los últimos casi 3 años yo estaba trabajando y creando mi primer disco, que fue, digamos, un proceso, un viaje interno completamente nuevo para mí, pero también súper lindo. Podía procesar muchas cosas y pues ya casi empiezo a contar esa historia. Bueno, qué emoción tenerte por aquí. Pues creo que de verdad es un tema muy diferente para nosotras. Siempre invitamos como a personas muy relacionadas a la salud mental o que quieren contar su experiencia de trastornos, etc. Entonces me parece muy lindo que sea como algo artístico, como ese camino que tuviste que recorrer, que no, me imagino que no fue fácil, como que también es un viaje de descubrimiento. Entonces nos emociona mucho a las dos poder tener por aquí. Antes de que empecemos con la dinámica, yo quiero agregar algo, y es que tú acabas de decir que es muy bueno porque es alguien artístico, ¿cierto? No es alguien como que habla directamente de eso, pero que igual lo trabaja. Y se relaciona mucho. María y yo estuvimos invitadas a un podcast que les aprovecho para hacerles la invitación. Se llama el Brain Podcast Foundation, Brain Training Foundation. Es un podcast que nos invitaron para que habláramos precisamente como de las neurodivergencias y cómo el arte a veces ayuda a hablar de estas neurodivergencias, a hablar de los sentimientos, y nosotros estábamos hablando precisamente de esto. Y creo que hoy tú vas a ser la muestra perfecta de que el arte muchas veces es la mejor manera de comunicación cuando las palabras no son suficientes. No, antes eso ya fue como la introducción, y ahora sí, vamos con nuestro minuto de meses. Ok. Bueno, aquí te vamos a decir unas palabras así súper rápido. La verdad, yo creo que hasta soy relajada cuando las digo, pero tú no te porque yo no sé que las tengo que responder. No, es que yo soy horrible ese juego, pero igual. Entonces te vamos a decir un minuto de palabras mientras tú nos vas diciendo también qué palabras asocias con esas que te estamos diciendo. Lo primero que se te ocurra, no importa si es bueno o sea, o malo, lo que sea, listo. Si repites tampoco hay problema. Ok, ¿listo? Entonces empecemos con nuestro minuto de mentes. Suerte. Bueno, amor, Duelo. nieve, Frío. adicción, Duelo. esperar, Tranquila. culpa, Peso. cansancio, Estresante. soltar, Difícil. caos, No sé. eso, música, Medicina. verdad, Amor. cuerpo, Conexión. crear, Felicidad. miedo, Miedo. límite, Caos. identidad, Difícil de encontrar. apego, Difícil de soltar. silencio, Paz. promesa, Felicidad. esperanza, Paz. rescate, Música. lealtad, Difícil de encontrar. dependencia, Soltar. Uy, se horrible ese juego, perdón. Pues en este espacio lo que queremos es ver ustedes cómo relacionan estas palabras que están muy de la mano Sí. con lo que vamos a hablar en el episodio, con el tema que vamos a tratar, y que tú básicamente nos digas también qué crees de eso, ¿cierto? Como que vas pensando de esas palabras, con que las relacionas. Todo esto va muy relacionado a salud mental, a emociones.
Entonces es como una buena forma de iniciar el episodio. Ya que ya estamos calientes. Uy, te lo juro, es que cuando me hagan como dijeron esas palabras, como mi cerebro está como, tengo palabras, amo. Entonces ya no hay pena, ya mejor dicho, ya sí estamos preparados para contar toda nuestra historia personal, ¿cierto? Entonces, ya, Con toda tu vida. Bueno, este episodio se llama Música y Adicción, ¿cierto? Entonces quiero que les cuentes a nuestros dementes, pues tú qué haces en un episodio sobre música y adicción, por qué se llama así, qué quiere decir esto, qué vamos a hablar hoy. Pues en toda esa trayectoria y todo ese proceso que yo fui atravesando, la adicción y especialmente la coadicción tenía un gran rol en mi vida, en todos mis 20, ya casi una década, que fue, digamos, creo que de alguna forma un poquito un inicio de ese viaje que fui creando ahora en ese álbum y fui contando en ese álbum, porque fue un dolor que no sabía nombrar, que no sabía ni siquiera cómo hablar de eso, porque hoy en día en nuestra sociedad siento que se ha normalizado tanto el consumo, las drogas, el alcohol, y hasta que uno se tiene que justificar cuando uno está tomando o cuando uno está tomando drogas o lo que sea. Y pues en realidad mi historia empezó que me enamoré de una persona que después de un tiempo se puso adicta a drogas, en ese caso la cocaína y otras drogas, pero especialmente la cocaína, el alcohol, y fue algo que obviamente hoy en día no se habla mucho de eso, y para mí era como también entender cuándo empieza el consumo, cuándo empieza la adicción, porque obviamente cada persona te dice, no, es que no necesito... No es problemático. Claro, es que para mí yo puedo vivir sin droga. Sí, exacto, y para mí era como, bueno, pero tu personalidad ya no es la misma, te estás cambiando, estás huyendo de ti mismo, y yo no sabía qué hacer y me sentí irresponsable para esa persona, y para, no sé, una joven de 21 es, o sea, no es demasiado grande. Claro, y para mí era como, obviamente estaba por amor y por querer salvarnos y salvarle a él, me perdí completamente, o sea, todo. Bueno, no, gracias, pues yo creo que esa introducción es importantísima, ¿cierto? Como entender qué es lo que está pasando, qué es lo que vinimos a hablar acá. A mí me gustaría que antes precisamente de que nos entráramos a toda esta parte donde tú dices que te perdiste a ti misma, donde bueno, la codependencia, todo esto, me gustaría que habláramos primero sobre ti, ¿cierto? ¿Quién eres tú? Porque no quiero que sea solamente como que tú eres simplemente la pareja o la expareja de esta persona, esa no es tu identidad, ¿cierto? Entonces me gustaría que nuestros dementes primero te conocieran como la artista que eres, como la multinacionalidad que eres, ¿cierto? Entonces para que conozcan bastante sobre ti y podamos empezar a adentrarnos más a esa parte que tú nos contaste. ¿Quieren preguntar primero algo o...? Cuéntanos cómo te identifiques tú, lo que te sientas como diciéndonos. Pues siempre me da un poquito de pena de hablar de mí personalmente, pero pues soy artista, estudié actuación, pero la música también siempre formaba parte de mi vida desde muy pequeña, aunque suene muy cliché, pero es así. Siempre me encantaba mucho el arte, porque, no sé, como para mí siempre era como la forma para poder expresar algo que de pronto no se hablaba o tenía miedo de decirlo. También soy mitad colombiana, mitad alemana. Interesante. Crecí pues con 2 distintas culturas, con casi, bueno, en realidad 3 distintas lenguas, aprendiendo italiano. Y creo que también tenía mucho que ver en mi forma de expresarme también, primero de encontrar un poco no solamente mi sonido en la música, sino también en qué idioma quiero hablar, en qué idioma como quiero expresarme. Y también escribí canciones en alemán, en inglés, también para otras personas, para otros artistas, pero como para mí siempre el español como me ayudó mucho a expresar las cosas de una manera como distinta, porque en español podemos decir muchas cosas que suenan de pronto exagerados en otros idiomas, pero en español no suena así. Entonces para mí siempre era algo muy mío, muy íntimo para mí. Sí. Qué bonito, ¿no? Sí, me parece muy lindo
pues también como que tengas esa conexión con el español, creo yo que también la cultura ayuda un poco, y es que culturalmente, pues, no sé, siento que, porque no tengo como mucha cercanía con la Alemania, pero se relaciona como con algo más cuadriculado, bueno, en general creo que en Europa se relaciona como un poquito más, como, más frío, no sé, hablando de nieve. Pero como que sí, la cultura, por ejemplo, pues en Latinoamérica es como más de cercanía, y en Colombia creo que mucho más. Entonces, qué bonito que también el lenguaje te permita como esa conexión, el poder hablar las cosas de una forma distinta y que hayas encontrado como la vía. Totalmente, o sea, para mí, aunque yo nací en Alemania, porque mi mamá es alemana, mi papá es colombiano, y crecí ahí casi toda mi vida, pero nunca me he sentido, digamos, en casa, o sea, como igual nos mudamos mucho, mi familia, yo, y también yo después sola, entonces como siempre creo que soy experta en adaptarme en nuevos hogares y todo eso, pero creo que ese sentimiento de pertenecer o de encajar en alguna forma, como nunca he sentido eso, porque acá siempre soy la europea y no le siempre soy la latina, entonces como nunca podía simplemente ser yo, ¿sabes? Ni de aquí ni de allá. Claro, igual está chévere porque yo realmente suene muy cliché decirlo, pero mi hogar es el mundo, o sea, donde estoy yo. Eres la ciudadana del mundo. Total, y me encanta porque me da mucha libertad y todo eso, y siento, regresando a la música, que aunque obviamente estoy diciendo, digamos, escribiendo y componiendo en español, también igual siempre intento como crear una conexión a nivel mundial, que para mí la música, no importa en qué idioma esté, es como un idioma universal, ¿sabes? Entonces, para mí es algo muy, muy lindo para poder descubrirlo más y más y acercarle a la gente también el español y el mundo, digamos que no solamente la música latina, la música urbana, sino también otros distintos géneros. Total. Y digamos que tus oyentes no solamente son de acá, así las canciones sean en español. Exactamente, y eso es lo que más me gusta, y también, por ejemplo, en videoclips y todo eso siempre intento a poner subtítulos para que la gente entiendan qué quieres claro, decir. Muy pero inclusivo. total, o sea, para mí es algo muy lindo porque yo también estoy siempre escuchando música de todos los países, o sea, no importa de dónde, y a veces no entiendo la letra, pero igual me conecto, y para mí es algo muy, muy lindo, y intento también hacer lo mismo con mi música. O sea, Súper, sí. me encanta, qué bonito, Sí. espectacular. ¿Qué haces tú en tu día a día? Normalmente, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo te sientes en este momento? O sea, ¿qué haces tú como en este momento de tu vida? En ese momento estoy preparando pues todo para mi lanzamiento, estoy la verdad full ahí. Ese camino obviamente de artista independiente no es fácil, o sea, de tiempo, energía, plata, o sea, es muy costoso todo eso. No solamente hablando de dinero, sino también energéticamente, o sea, Claro. si realmente empiezas un proceso creativo así, pues es importante también como darse esos descansos y especialmente hablando de salud mental, eso también te puede desgastar por completo. Claro. Yo igual he ahorrado antes de empezar todo eso un poco de plata. También tengo mucha suerte de tener una mamá que me apoya en todo. También pues estoy también trabajando, digamos, algo un poquito más online, entonces siempre intento de poder combinar las dos cosas, pero creo que yo antes no me daba ese tiempo de enfocarme 100% solamente en un proyecto así, y por eso creo que no podía avanzar de esa forma como había avanzado, y está bien, ¿sabes? O sea, todo es un proceso, y cada artista, cada persona que quiere estar, digamos, haciendo trabajo creativo, tiene que pasar por eso, ¿sabes? O sea, no todo puede salir de una, o sea, tienes que adaptarte y paso a paso. ¿Tú qué crees que te permitió como enfocarte 100% en este momento? Como que tú dijiste, bueno, quiero darle mi energía a esta vez sí. Pues obviamente hablando de lo que hablamos al principio, o sea, para mí tenía que tocar fondo por completo, o sea, yo realmente quería renunciar a la música, o sea, yo no veía un camino para mí ya nomás, hace unos ya 4 años casi, y porque hay mucha gente que siempre dice, bueno, pasas unos meses y ya estás bien. No, para mí eran años, o sea, sí, no. Entonces, y todavía estoy sanando, todavía estoy como intentando a entender lo que me pasó, pero
creo que había una cosa, un día que yo sentí, sí, aunque sea la última cosa que yo hago en mi vida, es este álbum. Y ni siquiera tenía planeado de sacarlo de una, solamente quería entenderme a mí y sacar todo lo que de pronto no me atrevía a compartir con mis amigos, a compartir con mi mamá o con mi familia o con otros desconocidos. O sea, para mí era simplemente algo para mí, como una terapia para mí. Y cuando empecé a hacer más y más y empezar a escribir, empezar a poner ideas, como se movió un poco la luz de esa forma. Entonces suena de pronto muy exagerado, pero siempre, o sea, ese álbum me salvó la vida por completo. Qué bonito, Sí, pues además porque sí. tú dices algo muy importante y es que el álbum no era como por los demás, Sí. para que mis fans me escuchen, para que sepan lo que estoy viviendo, para hablar, sino que en un inicio, de hecho, fue solamente una manera de hacer esa catarsis tuya, ¿cierto? Total, o sea, exactamente, la catarsis es una muy buena palabra para eso, porque yo realmente no mejoraba, o sea, aunque intentaba todo y terapia, no sé qué, pero había algo que todavía no estaba, digamos, no lo podía poner en palabras todavía. Y porque uno piensa, bueno, habla un poco de mí, de lo que me pasó, pero realmente regresar al pasado y entender dónde es el origen es muy doloroso. Entonces para mí era un viaje, literalmente un viaje viajando por mi vida y entendiendo también dónde empezó toda esa oscuridad, dónde empezó esto, bla, bla, y de pronto también entender la oscuridad siempre estaba en mí, pero no lo podía sacar, no lo podía sentir, no me permitía sentir. Y en este álbum realmente me enfrenté a todo eso, o sea, total. Sí, creo que como que muy lindo que digas también, como lo hice por mí, porque siento que a veces es muy fácil comprometerse con los demás, ¿cierto? Sí. Pero cumplirse a uno mismo con algo que uno dice, yo lo quiero hacer, lo quiero lograr, es como, bueno, sí, algún día, en algún momento. Claro. Entonces que hayas tenido como esa iniciativa de, bueno, pues no es por los demás, es porque yo lo necesito, me parece muy bonito. Y Sofía y yo en algún momento hablábamos en uno de los grupos que tenemos en Somos Dementes, que es continuamente sobre cómo ver la historia, ¿cierto? Sobre ver la historia, cómo vemos esa historia, qué perspectiva tenemos sobre esto. Y es, bueno, cómo veo yo eso que me ha pasado, ¿cierto? Exacto. Y es muy doloroso revivirlo, por ejemplo, en terapia. Pero Sí. entonces este no es el único espacio, Exacto. sino que lo pudiste hacer desde ese entorno, ¿cierto? Más artístico, más de la música, más de los sueños. Y también permite mucho, nos muestra que efectivamente el arte es una forma hermosa de conectar, una forma en la que puedes como ver la perspectiva desde otra posición, y creo que pues eso es muy valioso como para que hayas podido comprometerte en el proceso contigo misma. Total, siento que también, o sea, no solamente porque me funciona a mí, no significa que le funciona a otra persona. O sea, para mí también siempre intenté escuchar los demás que me decían mis amigos, no sé qué, pero en realidad no son yo, o sea, no sienten lo que estoy sintiendo yo, no pasaron por lo que pasé yo, y de pronto su camino les ayudó, pero a mí no. Entonces para mí es lo que más me quedé desesperada un poco, porque pensé, a todo el mundo le funciona, pero ¿por qué no a mí? Y empezar un disco, la verdad, ni siquiera sabía cómo lo voy a hacer, o sea, con quién y no sé qué. O sea, obviamente tenía conexiones y mis amigos, mis productores y todo eso en Alemania, pero yo sentí como que acá no voy a poder hacerlo de la forma como lo quisiera hacer. Y ahí entendí, a mí realmente en los años pasados como se me cerraban todas las puertas menos la puerta de la música. O sea, literalmente fue un cambio también de venir a vivir acá. O sea, yo igual he venido a quedarme unos meses siempre como cada año anteriormente, entonces yo ya conocía muy bien Medellín y todo eso, no era por eso, pero digamos, por fin poder quedarme por completo y no empezar de cero, pero de alguna forma sí, empezar una etapa. Y literalmente desde que tomé la decisión y vine para acá, se me abrieron todas las puertas de esa. Fue increíble. Cosita. O sea, para mí era como, ok, por eso tenía que pasar por eso, porque tenía que irme. O sea, entonces fue una gran señal para mí, y desde ahí pues podía realmente también con cada canción, con cada sesión,
con cada composición, también con otros compositores, como me fui abriendo más y más y también atreviéndome a contarles a ellos que ni siquiera conocía tanto, pero me dieron un lugar muy, muy seguro y para mí fue como una terapia años después, aunque ya estoy haciendo una terapia, pero digamos otra forma de terapia donde entendí que mira, de pronto todo mezclado me ayuda, pero no solamente una cosa, pueden ser varias cosas que te ayudan. Y mira que eso que tú dices, la cosa que puede ser la salvación para alguien, para ti puede no ser ni cosquillas, ¿cierto? Exacto, sí. Y la manera que tú lo hiciste y lo encontraste en la música fue buscarlo de la manera más auténtica posible, lo más tú, ¿cierto? Y eso me parece súper importante, ¿cierto? Que era lo que se alineaba precisamente con esa manera tuya de expresar. Tú te pudiste haber quedado también de brazos cruzados, como diciendo, bueno, no, es que tengo que seguir intentando, de pronto el problema soy yo que lo estoy haciendo mal. Exacto. Pero fuiste capaz de encontrar que en realidad el camino tuyo era diferente. Total, y también creo que jamás me hubiera acercado en ese momento a ese tipo de sonido que ya estoy encontrando y ya encontré en ese álbum, porque antes probé de todo, igual me encanta probar, o sea, no voy a como parar de probar, pero tenía otras canciones ya preparadas para que salieran y yo sentí como que ya no me representan para nada y también como venir para acá y realmente como empezar de alguna forma así desde cero, sí, claro. Pero de una forma como también dijiste, muy auténtica a mí y me sentí muy representada porque soy yo y ya no quiero pertenecer a ningún género, o sea, solamente quiero hacer lo mío y buscar lo mío. Sin tener que etiquetarlo, pues. Exacto, sí. Yo creo que, bueno, cuéntanos un poquito ya de esa historia, ya que te conocen, que saben también esa manera tuya como de conectarte con los sentimientos, con las palabras, con lo que eres. Pues cuéntanos desde donde te sientas cómoda, obviamente. Preferimos como no empezar de directo con preguntas, sino que tú nos empieces a contar sobre precisamente esta experiencia que, bueno, fue tan dolorosa, tan difícil, pero que después de todo fue lo que te trajo aquí a este álbum, ¿no? Es una historia que realmente me persiguió un poco casi todos mis 20s y fue algo que creo que nunca en mi vida hubiera pensado que escribiría como una canción de eso, la verdad, nunca, porque era un tema que primero sentí que nadie lo ve como yo lo veo, que siempre de alguna forma me decían que estoy exagerando, que soy la mamá y no sé qué. Pero entender que en realidad, como les decía, me persigo realmente casi una década ya y gracias a verbalizar, digamos, todo en esta canción podía empezar a entender por lo que pasé y también tenerme más, sí, como amor y tenerme más compasión, porque si uno está con una persona, no importa si sea tu novio o tu amigo, tu hermano, tu papá, lo que sea, o sea, quien sea, siempre es doloroso ver a una persona cambiarse por completo por una adicción, o ni siquiera adicción, también por el consumo que ya no solamente se está consumiendo la droga, sino también la droga se está consumiendo a la persona. Y para mí fue algo que no podía entender, que no quería ver, porque siempre como estaba esperando de que esa persona pues volviera a ser como antes, y lo que más me dolió fue la pérdida de brillo en los ojos, o sea, como que antes, digamos, hay cosas de una persona que siempre como te gustan, de las que te enamoras, y de repente eso ya no existe, es heavy y tú intentas todo, das todo de ti para que eso volviera, pero no vuelve. Entonces fue algo para mí que no podía tener por años y me quedé ahí por años. Siempre intenté salir de eso y decir, bueno, no es mi responsabilidad, pero en realidad yo también tenía una adicción, yo siempre lo digo, yo también fue una adicta, pero a salvarle a él. Entonces creo que los dos tuvimos una adicción, pero digamos de otras cosas. Sí. Claro. Entonces fue algo que solamente en los últimos años podía llegar a entender, y gracias a esa canción
por fin podía sacarlo. Y por eso también se llama Nieve, porque fue no solamente, digamos, por la cocaína, que se llama Nieve. La asociación, yo soy una lenta. Soy lentita. No te preocupes, yo te voy a ir explicando. Gracias. Sí, porque es muy común el nombre para esa vaina. Sí, horrible, no, pero sí. Y creo que se adaptó al nivel mundial, o sea, todo es como el sinónimo para la cocaína, es horrible. Pero bueno, entonces... No, pero... Consérvala, por favor. No, pero no solamente es por eso, también, pero también por el frío que uno va atravesando. O sea, la persona se pone literalmente neutral. O sea, en mi caso solamente le puedo decir, ¿no? No sí, sé claro. cómo, pero digamos, en nuestro caso fue mi impresión que más y más con cada año que pasó fue empeorando. O sea, que la persona se volvió muy fría y todo el calor pues desapareció, o sea, totalmente. Y sí. Yo creo que pues como muy linda igual la asociación, ¿cierto? Como que no se quede solo en lo básico de, ay, sí, es porque es una asociación del nombre que le han dado mundialmente a esta droga, sino, bueno, que detrás puedo yo contar con mi historia, ¿cierto? De mi historia con esta canción. Entonces, quisiera saber precisamente, pues, cómo fue este experimento o este proceso de sacar esta canción en específico que ya salió hace unos meses. Sí. Y ahora puedo escuchar la canción. Pues en realidad, yo antes de empezar todo eso, yo me puse una lista, o sea, de todas las cosas de las que quiero hablar en este álbum. Entonces, y Nieve, yo sabía desde el principio que se va a llamar Nieve por obvias razones. No lo voy a, pero bueno. Para mucha gente, para mucha gente, ¿no? Pero no tenía ni idea de lo que quisiera decir porque es algo que he empujado por tantos años que para mí era como, ¿cómo empiezo a contar esto? Porque tengo tantas cosas que decir que ni siquiera sé por dónde empezar. Y tampoco quiero ofender a nadie, porque igual hay que entender que la adicción es una enfermedad muy grave. De pronto en ese momento no lo veía así, yo realmente tenía una rabia contra todo eso y no entendía por qué la gente lo hace voluntariamente. Pero ahora, con más tiempo, con más distancia, entiendo que es también una forma de huirse y de pues, escapar de su realidad y de no procesar las cosas, ¿sabes? De una forma normal, pero de una forma un poquito más... saludable. Exactamente, saludable. Entonces, para mí era como también enfrentarme a ese límite que yo misma me puse de pronto, ay, no quiero ofender a nadie. No, ya no voy a... pensar tanto en los demás, sino en mi historia. Lo estoy haciendo por mí. Exactamente, estoy haciendo eso por mí y por sacarlo. Y también se lo debo a esa yo de 21, de 22. Se lo debo a ella. Porque ella creo que siempre estaba esperando una canción así, literalmente. Porque todas las canciones poder también... identificarse con algo. Claro, porque yo cuando escucho las canciones que, ay, estoy tomando no sé qué, y yo siempre pensé, qué horrible. Perdón que lo digo, pero... está bien expresarse y está bien pasarla bien, pero ya no más, o sea, también tenemos que hablar del lado de cómo es en realidad y se ha empeorado ahora, hoy en día. Bueno, entonces creo que fueron las primeras canciones que escribí acá con uno de mis productores, Mauro. Saludos a Mauro. Y fue increíble porque la primera sesión literalmente solo hablamos, o sea, hablamos por 3-4 horas solamente sin hacer nada, solamente le conté la historia y nos acabamos de conocer, entonces ni siquiera sabía cómo va a reaccionar, claro, porque imagínate, no sabe la historia detrás de cada claro, entonces y se lo expliqué de lo que quiero hablar y él creo que de esa forma no ha hecho ninguna canción. Entonces, no, de una me abrió sus puertas y nos sentamos, o sea, como nos sentamos a pues empezar con el beat y todo eso y tenía una visión muy clara, o sea, fue una de las canciones donde sabía exactamente cómo quisiera que sonara
Y él es súper talentoso, o sea, él sabía exactamente qué hacer y podía empezar a escribir. Y al principio fue un poquito difícil, como les decía, no sabía exactamente cómo empezar, o sea, tantas cosas como que decir dónde empiezo. Pero creo que las primeras dos frases y ahí como salió. Salió todo. Sí, o sea, fue muy, muy cool también poder hacerlo. Y especialmente cuando la grabamos, creo que después me sentí de alguna forma un poquito liberada. Claro. Y ni siquiera ha salido, o sea, ni siquiera había salido, pero ya me sentí orgullosa de mí solamente por hacerlo. Y creo que antes tenía tantos problemas de perdonarme a mí o de sentirme orgullosa o de tener un poco de autoestima. Y esa canción como, no sé, como me devolvió un poquito todo eso y pues ahí empezó todo el recorrido. Todo ese proceso, qué bonito. Sí. Pues a mí me encanta saber que el resultado de eso fue esta canción y que en este momento pudiste tramitarlo mucho más y fue ese punto de partida. Quiero que igual nos devolvamos un poquito y sigamos como profundizando un poquito más precisamente en esa relación, porque como tú lo dices, es un tema que no se habla mucho. Claro, si uno lo busca, hay obviamente como, ¿cómo se llama eso? Como nichos, ¿cierto? Partes donde sí se habla más, donde es algo, pero digamos que cuando se trata de algo general, siempre es un tema que sigue siendo muy tabú, ¿cierto? Totalmente. Y tú misma lo decías, uno nunca cree que le va a pasar a uno nunca cree que pues a mí me va a tocar ver a la persona que yo amaba irse delante de mis ojos, ¿cierto? Sí. Aunque no se vaya y esté ahí. Claro. Entonces me gustaría que siempre pues, que te sientas cómoda, ¿cierto? Sí. Que nos cuentes un poquito pues, cómo fue ese proceso, cómo fue, también tú nos dices que eso duró varios años, ¿cierto? Sí. Y que tú querías irte pero que no te ibas, que querías salvarlo. Sí. Eso está muy relacionado también como con esa posición que nosotras tenemos, pues nosotras y nosotros, en una relación, cuando vamos a alguien, de sentir que uno va a cambiarle la vida y mejorar la vida y ser ese superhéroe que llega. Total. Creo que pues obviamente cada experiencia puede ser distinto. En pues este caso, en mi caso no fue tan obvio, o sea, no fue como que cada día, pero empezó, digamos, de una forma muy lenta, ¿no? Como que bueno, de vez en cuando, no sé qué, bla, bla. Y especialmente hablando de adicción, que también puede ser generacional. En su caso, pues, tiene un familiar que es alcohólico, entonces al principio como siempre era como que yo no quiero ser como ella, no sé qué, y para mí era como algo wow, o sea, qué chévere que lo tenga claro. Claro, entonces, pero pues no duró mucho tiempo. Claro. Sí. Igual, perdón que te voy a interrumpir Sí. ahí un segundito, pero es que eso tiene mucho que ver porque muchas veces volvemos a lo mismo, creemos que eso no me va a pasar a mí, ¿cierto? Que si yo lo consumo, pues es de diversión, Claro. pero hay que mirar siempre hacia arriba y si de por sí yo tengo una personalidad que puede llegar a ser adictiva, no solamente en sustancias, sino en general en las cosas, más allá de que tengo la parte genética que influye muchísimo. Total. Cualquier cosita puede que a cualquier persona le haga nada, que no le haga ni cosquillas, pero puede que una persona que tenga esos antecedentes inmediatamente pues genere detonante. Esa es la cosa, o sea, pero obviamente en ese tiempo yo nunca me había prestado mucha atención a eso, entonces para mí era como, ok, qué heavy, pero qué lindo que tú no eres así y que tú quieres salir de todo eso, o sea, y yo quedé en la impresión que él nunca había tomado nada, o sea, digamos de drogas sintéticas, entonces pues no era así y bueno, pasaron pues muchas cosas y yo me fui del país y eso también volviendo a... Él es de Alemania. Sí. Y yo me fui de Alemania por pues un tiempo y creo que volviendo a lo que dije al principio, como que me sentía culpable, me sentía responsable cuando en ese tiempo él empezó a tomar todo eso y obviamente estuvimos separados, pero yo tenía, digamos, me sentí culpable, claro, me sentí culpable con todo. y realmente creo que no entendí porque no lo vi con mis propios ojos, entonces como no entendí la gravedad de todo eso todavía. Yo pensé, bueno, de pronto es una fase, yo jamás haría eso, pero bueno, cada persona es distinta. Y bueno, la primera vez que nos volvimos a ver después de unos meses y lo vi por primera vez drogado, fue para mí el fin del mundo. O
sea, Claro. y la cosa era que siempre, también él mismo me lo admitió una vez, que él siente que tiene un demonio dentro cuando pues consume, ¿no? Y eso también lo puedo asegurar porque era otra persona, o sea, la cocaína te hace pensar que tú eres el mejor del mundo, que tú eres encima de todo el mundo, y de repente como una energía, mucha energía y mucha agresión también. Entonces para mí era como simplemente mi cerebro no cuadraba esos dos lados de él, porque yo no conocía ese lado Y no fue el lado que tú te enamoraste, ¿cierto? Exacto. O sea, tú empezaste con peinando una cosa y llegó y pasaron otras cosas. Total, y para mí era como, no entendía cómo puede salir algo así de una persona que realmente no era así, y me costó, pues, como les dije, casi 5 años de entenderlo. O sea, para mí era como, ok, pues, ¿sabes? Y creo que después de un tiempo, por más que tú permites que él te haga, pues menos respetos tiene. Y eso es lo que pasó, o sea, no solamente fue, digamos, adicción, también él se volvió muy manipulativo, te hace creer que tu realidad no es la realidad de verdad, te hace dudar de lo que tú viste, de lo que tú escuchaste. O sea, me dice una cosa y el día siguiente no dije eso. Entonces, obviamente, al principio pensé, bueno, no, o sea, no voy a aceptar eso, pero después de un tiempo me empecé a dudar, me empecé a cuestionar de mi impresión, de lo que escuché. O sea, toda mi realidad se volvió como una nube, no sé. Como se metió también en tu cabeza. Claro, y fue tan heavy que obviamente después de un tiempo, por eso me encanta la palabra coadicción, porque aunque no tomaba nada de eso, me afectaba tanto a mí, en mi vida, en todo. O sea, yo dejé de vivir por mí en realidad, aunque yo siempre estaba como diciendo, no necesito vivir para mí, pero siempre en mi cabeza estaba él. Y un día, por ejemplo, es siempre como muy confuso, porque a veces te dicen necesito ayuda, pero no quiero hacerlo solo, y pues, o sea, lo dejas solo, pero igual siempre estás. Y después de un tiempo yo no tengo un problema, Es o sea, muy duro, porque claro, también es luchando él mismo con esas partes internas donde a veces claro, sí quiero y después no quiero. claro, y después de un tiempo, como les dije, o sea, el respeto fue cada vez reduciendo, o sea, es horrible. Y hoy en día obviamente lo digo así, pero creo que hasta que realmente salí de eso, siempre pensé que solamente una tusa, que es lo que tengo, ¿sabes? O sea, una tusa normal, bueno, está un poquito, no, son heridas de mi alma, de todo lo que fui, y que también todo lo que fui con él, y una responsabilidad completa, y no vivir para mí, o sea, no perseguir mis sueños, todo eso. Y creo que lo que fue muy duro para mí después de todo eso fue entender que, no lo quiero llamar así, pero de alguna forma sí, perdí unos años, o sea, perdí Sí. mis años, Ajá, sí. ¿sabes? Perdí años que hubiera podido usar para esto, por ejemplo. Pero está bien, o sea, no lo digo con rencor, simplemente como fue muy heavy para mí, salir de eso, porque igual lo intenté muchas veces. O sea, no es Eso, como claro, no es como, eso no se hace de una. Claro. Que te detenía, que te hacía volver, que te Claro. volvía a coger como esas ganas. Claro, y por eso después de un tiempo también se convirtió en una adicción de mi parte, de salvarle, y también de pasar esos momentos lindos, muy pocos que teníamos, pero para mí eran como lo más precioso del mundo, y lo quería preservar, lo quería salvar, sea como sea. Pero eso significaba que yo me perdí por completo. Y hay algo que, por ejemplo, las personas que están a nuestro alrededor se dan cuenta mucho más rápido que uno. Como era, por ejemplo, tu familia, tus amigos. Me imagino que eso te costó también relaciones o muchos momentos, porque cuando uno está también en esa misión de recuperarlo a él, de recuperarme a mí, de recuperarnos a nosotros, pues muchas veces descuidamos otras partes. La verdad, no, creo que en este tiempo, cuando estaba literalmente todavía ahí, no lo conté así. Y también lo que creo que también fue una cosa pues bastante negativa en ese sentido, fue también todos nuestros amigos en común también tomaban. Ajá, claro. No era alguien que se diera cuenta de la larga. No, obvio, no, Claro. claro,
era solamente yo. Y lo peor fue también que mis amigos me estaban empezando a mentir. O sea, no solamente fue él, también mis amigos, que ni siquiera llamo amigos porque realmente no... Pero en este tiempo... El círculo claro. Entonces no solamente fue algo, una relación tóxica con una sola persona, sino también en realidad una relación tóxica con todo mi círculo. Entonces, si tú estás completamente sola en un círculo así, estás como, ok, de pronto sí soy loca. Tú eres la equivocada, claro, de pronto sí soy loca, de pronto si me tienen que mentir y todo eso, y fueron como tantos fallos en la confianza y todo eso, y también en la confianza en mí, en mi percepción, que eso sí fue muy heavy. Por suerte también tengo amigos aparte de todo eso y sí, se los podía contar y siempre me decían, o sea, no entiendo por qué se me vuelves, no sé, ¿por qué aguantas todo eso? No entiendo. Y otra vez y no sé qué. Y obviamente cada vez les dije, no, es que no entienden nuestro amor. No entienden. Claro. Como, obviamente, ellos son los equivocados. Claro. Y cuando, por ejemplo, mi cuerpo estaba empezando a estar afectado, porque después, creo que como de 2-3 años, mi cuerpo estaba empezando a dar señales que salga amiga de ahí. También. ¿Y qué hice? Empecé una terapia, pero no por mí, sino cómo voy a manejarlo con él. Claro. O sea, claro, ¿cómo hago? Intentar salvarlo hasta la Imagínese, y mi terapeuta también me dijo, tú estás aquí por ti, no por... Yo sí, pero necesito saber cómo se hace, o sea, entonces para mí fue la primera vez que alguien me dijo como, tú deberías pensar en ti y no en él, tu cuerpo te está dando señales muy fuertes y deberías, y para mí era como, no es tan grave, o sea, ¿sabes? Entonces creo que también, no solamente para mí ni siquiera mentía, para mí realmente... Esa era tu realidad en ese momento. Claro, yo voy a ver cómo lo hago, yo soy fuerte y todo eso. Y bueno, después de un tiempo... se vuelve insostenible. Claro. Pero obviamente a veces uno lo reprime tan bien que realmente piensa que había salido de eso y años después, ¡boom! Todo. Claro, y es que es como una realidad que en el momento tú sientes que es real, ¿cierto? O sea, es tu realidad y tú te la crees y dices, no, pues efectivamente, primero, ¿cómo voy a salvarlo de eso? O sea, yo me puedo ayudar. Claro. Yo siento que además es muy difícil manejar este tema porque, claro, como no quiero que se siga haciendo daño, no quiero que se siga perdiendo en esto. Yo creo que es muy complejo para las personas, familia, pareja, etcétera, de las personas que son consumidoras o en su defecto pues que son adictas a muchas cosas, ¿cierto? Porque creo que además hoy las adicciones abarcan una cantidad de cosas pues inmensas. Claro, o sea, cada adicción, cada persona tiene su lucha y lo respeto por completo y realmente hoy en día lo veo completamente distinto y lo veo solamente de una forma como necesitan apoyo, necesitan ayuda de verdad. Pero también, o sea, también especialmente para las personas al lado de eso, tú puedes amar a una persona con todo tu corazón, puede ser tu hijo, puede ser tu mamá, quien sea, pero realmente a todos los que están escuchando, nadie vale la pena perderse por eso. Tú puedes dar apoyo, tú puedes dar ayuda, pero si esa persona no quiere ser salvada, no va a ayudarse, porque tú puedes hasta que acompañarle a una institución de rehabilitación, pero si esa persona no quiere, claro, no lo hace. Y solo funciona si quiere. Claro, y especialmente hay tanta gente que no entiende que tienen esa adicción, o sea, que es normal para ellos porque se ha normalizado tanto el consumo. Porque yo personalmente, es mi punto de vista, la adicción no tiene que ser todos los días, puede ser, no sé, cada fin de semana. Para mí eso ya es, o sea, si estás regularmente por mucho tiempo y tú no puedes sin eso, ya estás empezando. Claro, y la diferencia es cuando ya empezamos a utilizar ese consumo más como para escapar de la realidad de lo que tenemos, como esa herramienta que necesitamos para poder vivir, para poder estar.
y que nuestra personalidad y nuestro ser cambia si no lo tenemos al lado, así no sea algo todos los días, así sea solamente social, que exactamente es lo que se dice ahora, ¿cierto? Que solamente social. Cuando nos empezamos a dar cuenta que realmente lo que yo estoy haciendo es intentando taponar un montón de cosas que siento, ahí es donde se empieza a volver muy peligroso. Total. ¿Quieres hacer una pregunta, perdón? No, pues no es una pregunta, sino como un aporte, creo yo, y que me parece como muy importante porque lo he escuchado últimamente y también me ha gustado usarlo como ejemplo porque como en muchas situaciones, claro, no quiere apoyar, quiere ayudar, quiere estar ahí, pero pues si esa persona no quiere ser ayudada, ¿cómo lo haces? Entonces yo explicaba una situación con una amiga y yo decía, pues es que yo puedo estar para ella cuando ella me necesite, pero ¿cómo voy a hacer yo que una persona pueda nadar si no sabe nadar? No le puedo enseñar mientras se está ahogando, porque no va a ser posible que aprenda. Entonces, primero necesito que ella se tranquilice, pueda flotar, y después le lanzo el salvavidas y ya decidir si lo toma o le enseño a nadar, pero ¿en qué circunstancias? No me puedo ahogar yo. No, exacto, porque si tú te ahogas, no va a ser... No hay a quien salvar. Claro, o sea, se van a desahogar los dos, o sea, la verdad. Entonces, creo que de alguna forma hay que, pues cada historia igual es distinta, o sea, no todos son igual de heavy o igual de leve, o sea, cada persona es distinta, pero siento que hay que encontrar ese equilibrio, como de sí, estoy aquí por lo que necesites, pero no voy a perder toda mi vida por ti. Y encima si ni siquiera como te das cuenta que tienes un problema, porque esa es la cosa, o sea, por más que tú puedes como decirle, mira, estás como hablando contra una pared, si la persona no lo quiere ver, creo que en mi caso, creo que hasta el día de hoy no quiere admitir, o sea, no sé. Eso te iba a preguntar, ¿qué sabes de hoy en día? No tengo ni idea. Ojalá que es capaz de poner ese límite también, esa barrera, porque a veces es complicado también poner ese límite, sobre todo en esa sensación de la responsabilidad, de la culpa, de querer salvar, pero qué bueno que tú ya te diste cuenta que ese no es tu papel. Sí, no, o sea, me costó mucho, claro. Y creo que sí, creo que la vida a veces te da tantas lecciones, o sea, como te da siempre la misma lección hasta que realmente la aprendes, y creo que me tenía que pegar en la cara por no sé cuántas veces, y no lo quería entender siempre, sí, y cuando quería cuando como quería salir de eso, él siempre como estaba otra vez, entonces como esa dinámica se volvió, sí, como se volvió mi realidad, entonces salir de eso es muy difícil, pero está bien también como hacer las paces con eso. Creo que mi historia es una de miles, o sea, y quiero solamente para la gente, porque si no hubiera hecho la canción creo que nunca hubiera hablado de eso, o sea, se lo juro. Entonces solamente para que de pronto como empecemos la conversación un poco más, no solamente del lado de la persona adicta, sino también de las personas al lado de la persona adicta, perdón. ¿Qué más quería decir? Pero sí creo que hasta el día de hoy, o sea, no sé, hasta el día de hoy me imagino que no... Que sigue pues sí. como hay. Y creo que como concluyendo todo, lo que también después de un tiempo sí fue muy heavy, eso solamente competía pues con otras mujeres, porque eso también vino con todo eso, porque si estás faltando al respeto por completo, pues siempre se va empeorando, no solamente con otras mujeres, sino también con una droga. Entonces para mí era como que... Como buscarle la migaja de atención. Claro, o sea, es imposible. Sí, es muy duro. Y creo que hoy en día simplemente me da mucha pena, la verdad. Y ojalá que tenga la ayuda que necesite, en serio. ¿Qué sientes que era eso que te hacía quedar? ¿Era esa sensación de tener que salvar al otro? ¿O qué sientes que era eso que nunca te dejaba como soltarlo del todo? Tú dices una frase, bueno, dices dos. Una que era como, ¿será que soy adicta a lo que me hace daño? ¿Cierto? Sí. Y la otra que dijiste, como ya lo vi todo y me he quedado. Sí, me encanta. Sí, o sea, como creo que mencioné al principio, como creo que yo me puse también adictiva a salvarle a él y a él, pero él solamente me hizo daño.
Entonces, creo que para mí amor, porque eso, la palabra que dijiste al principio, se me olvidó lo que dije sí, yo. creo que dependencia, creo, no. Es que no me acuerdo. Creo que De las dijiste que te amor leí, y sí. yo dije duelo, algo Eso, así. duelo, Creo que fue algo duelo, así, sí. no me acuerdo. Pero, entonces para mí era como mi percepción era de amor, era, bueno, duele. Siempre es difícil. Y encima tuvimos conversaciones en que me dijo, pues, nuestro amor, pues, simplemente no puede ser siempre fácil. Y yo, Claro, y uno cree que entre más lo lucha, Claro, que más se lo merece. claro. Entonces, creo que, y también creo que dijiste una palabra de lealtad. Para mí, creo que si hay una cosa en mí es lealtad, Sí. hasta la muerte. Entonces, para mí era como, no me importa lo que, o sea, creo que si él hubiera hecho cualquier cosa, yo igual hubiera estado ahí. Y hoy en día, como me da un poquito de pena decirlo, pero es así, o sea, No, como si uno está en ese ciclo tan tóxico, hablando de yo sí quería salir, pero Más cada fácil vez- hablarlo, decirlo que claro, hacerlo. claro, primero eso, y sí, cuando apenas lo logré y estaba un poquito más aliviada, volvió. O sea, él siempre buscaba la manera de no sabía cómo tratarme bien, pero no podía soltarme. O sea, creo que hablando de soltar, no solamente fui yo, también fui él. Claro, ¿no? fueron los dos. Entonces, creo que fue una dinámica horrible en esta ida y vuelta todo el tiempo. Y especialmente sentirme responsable. También hasta que cuando él, por ejemplo, se metió con otras personas, con otras mujeres, yo igual me sentí culpable. Yo siempre Sí. pensé Claro. Que siempre- puedo mejorar, Claro. que Que hice hice mal. mal. que hice mal, es solamente porque me quiere castigar. O sea, Me lo son- merezco. me lo merezco, entonces obviamente eso te hace un daño en tu autoestima, en tu alma, porque tú realmente piensas que no vales nada, que no mereces estar como que te traten bien. Total, sí, es mucho también trabajo interno. Total. Y es muy difícil hacer ese trabajo interno. Yo creo que eso se requiere de años. Años. Porque claro, pues La vida. ¿cuánto te demoraste tú en poder salir de ahí, cierto? Y ahora que mencionas la palabra lealtad, creo yo que no había pensado como nunca en eso, y es que, o sea, sí lo pienso, pero en otros ámbitos, y es que asociamos muchas cosas como negativo, a bueno, este sentimiento es bueno, esta emoción es mala, que sabemos ya que no hay emociones malas, pero como eso, como, ay, qué lindo que seas leal, súper importante que Pero ser leal, pero ¿hasta cuándo puedes ser leal? ¿Cierto? Exacto. Lo mismo siempre, todo en exceso es malo, todo en exceso es veneno, entonces yo me puedo comer un montón de manzanas, son lo más saludable del mundo, igual me puedo enfermar porque tienen exceso de... Lo que sea. Total. Pero si hay un... O sea, lo tengo acá, pero no no lo es voy como a... el tomate. Bueno, no sé, no importa. Es la manzana de lo que tiene el oro cuando lo comen. Y el problema es que cuando yo ya pienso en esas cosas no se me olvidan. Juepucha. Pero precisamente, claro, entonces es una lealtad, pues hasta qué punto puedes ser leal, y hasta qué punto tienes que decir, pues yo te puedo querer mucho y todo, pero pues Me quiero está matar. haciendo daño a mí. Claro. Y cómo demostrar que sí me quiero más a mí, que sí quiero ser mi prioridad, y no demostrárselo a nadie externo, Claro. demostrármelo a mí misma. Pero para eso tiene que ser real. Exacto, Exacto. creérmelo, de verdad, como pues yo de verdad me importo, pues eso como que me está haciendo daño, ¿cierto? Uno como dice, pues yo lo puedo querer mucho, pero no. Exacto, y encima lo que dijiste con la lealtad, siento que también en la forma como hablas de la persona, porque creo que de alguna forma no importa lo que me hizo, sí conté las cosas que pasaron de pronto, pero creo que la gravedad no se le conté a nadie. Claro, Porque sí, o sea, igual quería- es ese respeto por Claro. esa persona, porque tú también entiendes que de dónde viene todo eso, ¿cierto? O sea, Total. es una persona que está sufriendo. Y creo que la empatía también me jugó en contra en ese sentido, porque tú puedes tener la empatía más grande para alguien, pero si la persona está aprovechándose de eso y Claro. no tiene para nada empatía para ti, o sea, si no tienes ese equilibrio, no. Entonces también eso creo que estoy todavía aprendiendo hasta dónde llega mi lealtad. Igual yo creo que Sí. también es eso, o sea, ni el sentido del podcast, ni el de tu canción, ni el de tu álbum, creo que es como
como exponerlo a él, ni hacer quedar mal a las personas que sean adictas, ni a modo de venganza, para nada. sino más como precisamente hablar un poco más de esto que pasa en muchas personas que no se habla, saber qué sucede, que es difícil y por qué es difícil, no es como, ay, tan boba, pues que es que no se fue, no, es que no es así de fácil. Total. Y lo mismo él, ay, tan bobo, pues que no quiere dejar, no, es que tampoco es tan fácil, ¿cierto? Es más como entender desde esa posición que realmente es una situación que sí requiere mucho apoyo, pero como decíamos, solamente se puede dar ese apoyo si la persona está dispuesta a recibirlo. Claro, y tú puedes darle las flores que quieres y los regalos sabes, todo lo que quieres. Si la persona no lo sabe recibir y no lo quiere recibir, puedes hacer, o sea, todo, pero te vas a desgastar, o sea, por completo. No vale la pena porque estás hablando contra una pared, o sea, no vas a llegar a la persona. Y creo que, se me olvidó que quería decir lo que mencionaste. Se me olvidó. Eso va a irse. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Yo te quiero hacer una pregunta a la que puedes decir que no te puedes negar porque sé que es cogerte con los calzones abajo, pero es preguntarte si te animas a cantarnos un pedacito de tu canción. Ok. No paro de buscarte, en tus ojos ya no estás, sin nada te quedaste, tu brillo no vuelve nunca más. Está muy lindo. Y uno trata de cantar y no cree que es súper afinado y no. Yo tengo encima alergia hoy de la contaminación, pero bueno. Y mira, y ni si preparó ni nada, o sea, fue como nada, como ella como, ok, de una, pum, sale, ¿no? Eso es espectacular, no me tela. Y bueno, a mí me gustaría también que le dejaras un mensaje, bueno, varios mensajes quiero que dejemos. El primero, a una persona que probablemente esté pasando por un problema de adicción en este momento, ¿cierto? Y el segundo, a las personas que están acompañando a estas personas. A la persona que está luchando con la adicción, me gustaría decirle que todos sabemos que cambiar hábitos ya es muy difícil, o sea, siempre uno dice, ay, ¿por qué no cambias? Es una cosa de una lucha con uno mismo, pero solamente que sepa la persona que no está sola y que hay mucha gente que le quiere y que le quiere ver bien y no le está juzgando, simplemente quiere darle la mano, que se tome el tiempo que necesite para mejorar y que no se juzgue a sí mismo. Sí. Y a la persona, a mis personas, a los que son de mi team, a los que son de mi team, como les dije anteriormente, pongan un límite a sus mismos hasta dónde llega su apoyo, hasta dónde llega su ayuda, aunque yo sé que es horroroso tener que dejar a una persona a la que amas verse, destruirse, pero no puedes esforzar nada, o sea, tienes que aprender a vivir para ti y por ti, porque es la mejor cosa que puedes hacer para otra persona, porque por más que le empujes a la otra persona, más se va a alejar, y es lo que no queremos. Entonces, y buscarse de pronto un grupo, no sé, es lo que hice yo, porque ahí en este grupo anónimamente, ¿no? Para como alcohólicos, pero eso fue para coadictivos. Eso fue la verdad, la primera vez que yo escuché de la coadicción. Yo antes no sabía que pero uno empieza como a aterrizar, como a escuchar. Claro, y hay otra gente. Sí, entonces para mí era, obviamente no lo hice mucho, por mucho tiempo, pero eso sí me ayudó a empujar un poquito ese pensamiento de, ok, hay mucha gente que sufre por eso. Y hay una palabra para eso, no te estás volviendo loca, sino solamente hay mucha gente que pasa por eso, entonces de pronto existen grupos en tu país, en tu ciudad, que ofrecen eso y sí, y no se rindan, por favor. Qué bonito. Sí, me parece muy, muy importante, como siempre, que escuchemos desde la experiencia, porque pues, ¿quién lo va a entender mejor que tú, cierto? Yo siento que para mí sería súper difícil. Nos sentamos aquí a hablar de eso, pues, pero nosotras dos. Sí, quedamos en las mismas, como, ay no, qué falla, mala esa, pero
ahora pues como escucharlo, saber lo fuerte que es complejo, que es difícil, pero que también se puede salir de ahí y que hay formas desde el arte, desde Caso de éxito. la creatividad. Total. Y encima, Tenemos un ejemplo perfecto. total, y encima una última cosa, no son locos. No, o sea, no dejen que les digan como que son locos, que se están imaginando, no. O sea, si uno tiene un mal sentimiento con eso, probablemente sí es Se verdad. está pasando algo Sí, ahí, Para ¿cierto? alertarse, ¿no? total. Exacto. Perdón, quería agregarlo. No, muchas gracias, es muy importante. Yo creo que nos gusta mucho poder escucharte, poder tenerte aquí en este espacio, que nos hayas hablado como desde varios ámbitos, ¿cierto? Entonces, desde lo personal, cómo fue la experiencia para ti, y desde el arte, ¿cierto? Ya más desde lo Sí. profesional incluso, y es como, bueno, también de esto pasó esto, porque yo creo que antes de finalizar, algo que yo quería decir hace rato que se me había olvidado, fue que dijiste como, pues, yo sé que no se dice esto, pero siento que sí perdí el tiempo. Y es muy cliché que nosotros vamos a decir, obvio no lo perdiste, pero realmente mira que no lo perdiste, ¿cierto? Como que por fin te pudiste dar esa oportunidad de, pues voy a hacer música con esto y salió algo de lo que te sientes orgullosa, que te ha hecho conectar a ti con la vida, ¿cierto? Entonces yo siempre digo, pues uno no quisiera aprender así, pero ya habiendo aprendido así, siento que estás también muy preparada para enfrentar otro tipo de situaciones que a veces pueden llegar, porque es que la vida es difícil. Total. Ojalá no, pero... Sí, no, pero siempre uno siempre va a pasar por cosas y también entender que cada momento es solamente un momentico y nada es para siempre, o sea, ni lo malo ni lo bueno. Y creo que lo que también dijiste, lo de perder el tiempo, eso sí, creo que tengo unos dos lados, a veces ya menos, Claro, ya tanto, no, total. pero hoy en Puede que día siempre estoy- sea Y así. es Claro. entendible que lo sientas así. Total, o sea, fue al principio muy heavy, pero después también, empezando también, digamos, con el álbum y todo, entendí que toda esa historia fue tan necesaria para mí, para dedicarme y enfrentarme a todo lo que había vivido anteriormente, después, y volver a mi origen, o sea, a mis raíces desde niña, que pasó ahí. Entonces, todo fue una experiencia que realmente valió la pena, aunque sí se quedaron heridas y quiero también decir que siento que hoy en día estamos romantizando un poquito como de ir a terapia y de estar bien, no, o sea, tú puedes estar bien por unos meses, después vuelve, o sea, yo ya llevo años y No todo es eso, lineal, sí. claro, no es lineal y yo siempre digo, o sea, no lo digo como, estoy sanada y estoy perfecta, no, para nada, yo todavía tengo muchas cosas de las que quiero trabajar y sanar y me doy el tiempo y está bien, o sea, no somos perfectos nadie, entonces hay que aprender a vivir con las heridas que tenemos y está lindo también. Tú incluso ahorita hablabas de una cosa, ya para terminar, de la empatía, ¿cierto? Que Sí. tú tenías pues como con él y que él se aprovechó de eso porque obviamente vio eso. Pero es muy importante que tú también seas empática contigo y de que obviamente tú estás viendo esta historia atrás con los ojos de la Cata de hoy, ¿cierto? Sí. O sea, realmente era imposible haber actuado de una manera diferente porque no tenías las herramientas, Exacto. porque no tienes todo el aprendizaje que tienes hoy, ¿cierto? Entonces, no verlo como con arrepentimiento, como pucha, yo como no me di cuenta antes, Claro. como no lo Era hagas, muy qué obvio. boba. Y eso Uno de lo ve súper obvio perdonarse, ahora. total, como tener que perdonarse es muy heavy, pero también unas cosas más lindas porque también como dijiste, o sea, no hay nada más lindo que tener empatía con uno mismo y ya no culparse por todo, porque como dijiste, o sea, si uno tiene 20 años, no sabe mejor hacer las cosas, está bien, o sea, tú Es lo todavía que, no has las vivido. herramientas que tenías, hiciste lo que podías con lo que Claro, tenías. uno sobrevive con las herramientas que tiene y está bien. Y ahora hoy en día también tengo mucha paz con eso. O sea, Qué bonito, sí, y creo que es lo más importante de todo eso, empatizar con uno mismo. Es lo más Perdonarse, importante. sí. Bueno, ¿quieres hacerle una invitación a nuestros dementes a que escuchen tu álbum, a las 3 canciones que ya han salido, a las que vendrán? Bueno, espero que disfruten mucho Nieve y Vacía, que también está afuera. Ya muy pronto viene la tercera canción y en unos meses van a poder escuchar el álbum entero y les invito a que me sigan en todas las plataformas digitales y simplemente que se conecten, que se permitan a sentir y que también se conecten con todo lo anterior que tienen. Sí.
Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias Me por hacer encantó. parte de este episodio. De que te despidas. Cuéntanos si hay algún tema que quisieras ver aquí, que quisieras escuchar, que nuestros dementes conozcan, si tienes una persona que quieras recomendar. O sea, ¿en qué sentido? ¿Como un tema de lo que se habla? Para que hacer otro Un episodio. episodio que tú digas, a mí me encantaría que hubiera un episodio sobre esto. O no solamente episodio, sino como yo tengo a una persona que conozco que vivió esto, me encantaría que ella hablara acá. Ella hablara acá. Wow, oye, tengo muchas ideas. Salud. Pero Wow, qué buena pregunta. Creo que como temas que de pronto no se hablan tanto. O sea, por ejemplo, no sé, a mí siempre me interesa mucho como personas de pronto que tienen una enfermedad mental, de pronto sí, ¿cómo se dice? ¿Esquizofrenia? Esquizofrenia. Sí, algo así, ¿sabes? Como algo que no se habla mucho y que la persona desde su punto de vista o una persona al lado se puede contar la historia, porque siento que tenemos también muchos prejuicios a esa gente. El tabú, Y, no se va. y es una enfermedad como todos los demás y siento que también están siempre un poquito separados de la sociedad, y me parece horrible porque no pueden hacer, o sea, no tienen la culpa de esa enfermedad, y a mí me interesaría mucho porque igual también siempre me interesaba mucho la psicología, entonces eso sí, algo así, ¿saben? Como unas enfermedades que de lo que no se habla mucho. Lo Sí. tendremos anotado y presente. Sí. De verdad, muchísimas gracias A otra vez por ustedes. haber participado. Nos sentimos muy felices de haberte tenido en este espacio, de haber escuchado tu experiencia, Me de que encanta hayas, lo que hacen, en Ay, serio, muchas me parece gracias. muy importante. y de que hayas podido también pues, contar la historia desde el arte, como dijimos. Entonces, qué bueno que sacaste ya estas 2 canciones y que se viene otra. Y el álbum, esperamos poder escucharla, ese álbum súper completo, lo vamos a amar, lo vamos a compartir. No, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Muchas gracias, y gracias a ustedes, nuestros dementes, por escucharnos. Y recuerden que esto fue Hablando de mentes. un podcast de Somos Dementes. Chao. Recuerda que cuidar tu salud mental es tan importante como cuidar tu salud física. Si te sientes abrumado, triste o simplemente quieres hablar, en Medellín hay distintas líneas de atención a las cuales puedes acudir. La línea de atención en salud mental 123 Social está disponible las 24 horas. O la línea Amiga Saludable 444-4448 también está disponible para ti. También, si requieres ayuda o apoyo de un profesional, puedes ir a los distintos centros médicos como el Hospital Mental de Antioquia o los centros de escucha de la Secretaría de Salud. Recuerda que no estás solo y pedir ayuda es un acto de valentía. En caso de que quieras comunicarte con nosotras, también puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. Allí estaremos María Clara y Sofía dispuestas a ayudarte desde lo que podamos. En Somos Dementes trabajamos el bienestar mental personalizado. Hablemos de mentes, cuidemos nuestra salud mental.